hace un momento, ¿sí? Pero, ¿cuál es esa condición booleana? Bien, empezando siempre con el ciclo for, ¿sí? Voy a usar el Paint. Para empezar con el for, siempre empezamos con nuestra palabra reservada for, seguido de un paréntesis, y dentro de esos paréntesis va a ejercer una acción, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta acción? Siempre vamos a empezar a indicarle qué tipo de variable es el que vamos a utilizar desde un inicio, ¿sí? Se pueden utilizar enteros, se pueden utilizar flotantes, ¿sí? Inclusive se puede utilizar los boolean, pero es como que muy, muy, muy improbable. O una condición, ¿sí? Que esa parte de la condición lo vamos a ver con los while, pero eso va a ser más adelante. Pero de primera instancia, siempre vamos a empezar declarando una variable. Normalmente, comúnmente, siempre vamos a empezar con los enteros, ¿sí? En el caso de PHP, no es necesario declarar esta variable. Sí, pero en el caso de Java, en el caso de C, C++, sí se declaran estas variables. Va a ser una variable entera y normalmente esta siempre va a empezar con una i. Cuando hablamos de una i, es una i de interacción o índice, ¿sí? Dependiendo del nombre que ustedes quieran darle. Si vamos a utilizar arreglos, pues es comúnmente de que vamos a ir recorriendo, bueno, índices. Luego les explico esa parte de que son índices. Pero si, por ejemplo, solo vamos a iterar, ¿sí? Podemos decir que esa es de una iteración, ¿sí? Esta variable debe de estar inicializado en algún número, ¿sí? Por ejemplo, este número puede ser desde un 0, puede ser desde un 1, puede ser desde un 2, desde un 100, del número que ustedes quieran, o dependiendo del ejercicio que se les vaya a pedir. En este caso, pues vamos a dejar que esto sea a partir desde 1 y se le pone un punto y coma. Seguido viene la condición, que es la condición booleana que nosotros necesitamos para que el ciclo, ¿sí?, vaya a ir iterando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, podemos indicarle un número de 1 a un número n, por ejemplo, que diga, pues que vaya de 1 en 1 hasta 10. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer, muchachos, esa condición de ir comprobando que ese número sea menor a 10? Digo, ya hasta les di la respuesta, ¿ah? Pero, ¿cómo sería dentro del for? Iterar es prácticamente ir recorriendo, es hacer un recorrido o un corrimiento, ¿sí? Por ejemplo, si estoy en el 1, ahora estoy en el 2. Si estoy en el 2, estoy en el 3. Si estoy en el 3, estoy en el 4. Y así sucesivamente. Eso es iterar. O dar vueltas o dar ciclos, ¿sí? Son las típicas iteraciones. Pero bueno, yo quiero que este valor sea de 1 en 1 a 10, pero para que yo vaya de 1 en 1 a 10 y que el ciclo se detenga justamente cuando yo llegue en el 10, vamos a preguntar esto de que i, que es esta variable que yo acabo de declarar hace un ratito, sea menor o igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que este ciclo, ¿sí? Que este ciclo va a ir iterándose de 1 en 1 hasta que llegue a 10. Cuando llegue a 10, debe de ejercer algo, debe de hacer una acción. Seguido de la parte de los i más más. ¿Qué quiere decir? Que le estamos diciendo que vas a contar de 1 en 1 en n. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5 y sucesivamente. Sí, efectivamente, Sonia, se usa como un contador para que el for siga desde 1 en este caso hasta 10. Este y más, en un ratito se los explico para que más o menos vayamos teniendo una idea de qué es. Y
seguido de unos corchetes, de unas llaves, perdón, ¿sí? ¿Qué van a hacer estas llaves? ¿Ok? Ahora sí como que haciéndole la explicación más detallada. Como esta es una variable entera, aquí estamos indicándole que esta i va a tener como valor 1, ¿ok? Cuando, ahorita les explico bien esa parte. Espérenme. Bueno, ¿en qué iba? Como esta i, ¿sí? Va a tener como valor 1, ¿sí? Como va a tener como valor 1, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces pregunta, ¿i es menor o igual a 10? Sí. Entonces, este 1, que es del i, ¿sí? Va a pasar a ser 2, que en este caso sería i más 2. Y hace una acción, ¿sí? Hace una acción. Cuando termine esa acción, ese 1 va a terminar cuando llegue a estas llaves, ¿ok? Cuando llegue a estas llaves, va a regresar otra vez aquí y va a preguntar, oye, ¿2 es menor o igual a 10? Sí, es menor o igual a 10. Entonces agrégale uno más a esa i, que en este caso vendría a ser 3. ¿Sí? Pero este valor de 3 va a pasar a activarse cuando llegue a estas llavecitas. ¿Sí? Entonces pregunta, oye, ¿y es menor o igual a 10? Sí, entonces agrégale uno más a ese 3, que en este caso sería 4. Pero dentro de las llaves va a pasar a ser un número anterior al número que sumó, ¿sí? O sea, no va a pasar a ser 4, sino simplemente va a pasar a ser 3. 4 va a pasar cuando termine las llaves, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando llegue a 10, cuando llegue a 10, entonces va a preguntar, oye, súmale 1 y es menor o igual a 10. Sí, entonces súmale 1. Entonces aquí pasa a ser un 11. Termina las llaves. Cuando pasa a preguntar, oye, 11 es menor o igual a 10, no es mayor, entonces el ciclo for se rompe. Y su número tope siempre va a ser 11. O un número más grande a al último valor que estamos pidiendo. Eso es prácticamente cómo funciona el ciclo, ¿sí? El valor que está sumando, ¿sí? El valor que está sumando no lo vamos a contar hasta que terminen las llaves, estas llavecitas de aquí. Cuando llegue a ser, ahora sí que esta condición, si se cumple, entonces es como va a sumar este valor, pero no lo vamos a contar hasta que en realidad termine ahora sí como que su iteración, que ese es el punto que voy. Cuando termine su iteración y de hacer la lógica que hicimos acá, entonces es como vuelve a preguntar a esta condición booleana. Sí, se cumple, es un verdadero. Entonces procedo yo a sumar un número más. Ahora, no nada más, ¿sí? No nada más hay este tipo de ciclos. Hay otro tipo de ciclos en los que, por ejemplo, ustedes pueden declarar su variable i igual a 1 y hay for o hay personas que suelen hacer este tipo de for, ¿sí? Por ejemplo, que lo hagan de esta manera, que en vez de poner entero i igual a 1, se les ocurre siempre poner un punto y coma. ¿Por qué? Porque la declaración ya la hiciste arriba. Y decir, bueno, i va a ser menor o igual a 10.
Sí, sí lo va a hacer, entonces procede a hacer la suma, ¿no? S i más más. Hay otras personas, ¿sí? Hay otro tipo de personas que suelen hacer sus for como un while, en donde aquí ponen su condición y la condición se va a ir resolviendo conforme ustedes tengan su lógica aquí abajo. Que a lo mejor digan, bueno, que pongan y va a ser menor o igual a 10, entonces aquí abajo, pues a veces se les ocurre, ¿no? Poner y más más. ¿Sí? Y ya no preguntar aquí directamente dentro de estos puntos y comas, sino simplemente irse directamente a la condición. ¿Ok? Siempre va a ir directamente a la condición. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿yo cómo podría hacer un for que se pueda ciclar? ¿O alguna vez han tenido esa idea de, bueno, si con el while se puede ciclar, ¿cómo podríamos ciclarlo en un for? ¿Alguna vez han preguntado eso? ¿Cómo podemos ciclar? Valga la redundancia, el ciclo for. No, bueno, tal vez, pero ¿cómo podríamos hacer para que siempre sea verdadero? Hay una manera, de hecho esto es una manera que yo no sé si ustedes lo conocían, pero hay una manera de ciclar. Creo que una de las maneras era hacer que estos dos puntos y comas se queden en el for y ustedes aquí hacer su lógica. Esto de aquí, esto que les estoy enseñando, esto es hacer que el ciclo quede en un true, quede en un true, es decir, que, que siempre sea verdadero, siempre sea verdadero, siempre sea verdadero, siempre verdadero, siempre verdadero, que es muy diferente a estos que yo tengo acá, a este de aquí y a este de aquí y al primero que hicimos. Esto es hacer que el ciclo quede en un true siempre. Ahora, ¿cómo podríamos romper el ciclo? Bueno, lo podríamos romper. Por ejemplo, voy a hacer uso del ejercicio de abajo, ¿sí? Con un break. Con un break. No sé si alguna vez han utilizado los switch, que son los if, o parecidos a los if, pero siempre son los switch case, que son, por ejemplo, opción y el case, ¿no? Y para que el caso que ustedes digan, ah, este es el que se cumple, lo rompan con un break. Bueno, este break que tienen aquí sirve para romper, entonces ustedes pueden usar esto en un ciclo for. ¿Para qué? Porque si ya usaron una opción, ya hicieron alguna acción, ¿sí? Que digan, ah, quiero usar el for como un do while, ¿sí? Que luego vamos a ver ese apartado, pues entonces pueda yo romper el ciclo cuando el usuario diga, ah, ya no quiero seguir con el programa. ¡Pum! Se rompe y ya está. ¿Sí? Y ya está. Les pregunto, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que les acabo de comentar? ¿O fui muy rápido? ¿O quieren que les explique una parte donde ustedes no entendieron? ¿En qué caso se usa ese true? Mira, en ese caso se utiliza, por ejemplo, cuando vas a hacer, por ejemplo, un tipo menú. ¿Sí? Cuando vas a hacer un menú
en el que no tengas una opción que digas, bueno, el usuario apenas está entrando al programa, ¿sí? Por ejemplo, ups, ah, perdón. Por ejemplo, yo aquí tengo una variable booleana llamada bandera, porque así se les conoce, que va a ser igual a 1, considerando que 1 es un true. Cuando pasa el for, va a preguntar si bandera es verdadero. ¿Sí? Como bandera es verdadero, entonces yo puedo hacer uso de toda la condición que está acá, como si fuera, les repito, un do while. ¿Sí? Este verdadero se utiliza mucho, 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 mucho cuando vas a hacer opciones de menú pasados por consola y que ustedes tengan un menú 1, registrar usuario, menú 2, opción 2, eliminar usuario, opción 3, actualizar usuario. Ese tipo de cositas. Es como se utilizarían ese tipo de truths, ¿sí? Sin darles una opción más que al final, cuando ustedes digan, oye, yo ya no quiero seguir con el programa. Y hacen que esta bandera que tienen aquí la vuelvan falso. Y es como el ciclo for se rompe. Es una de las formas que ustedes lo podrían, pues, utilizar. También hay otras maneras, por ejemplo, bueno, el switch es una condición. El switch es una condición. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Va a ser una condición. Siempre, 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 siempre. El switch se utiliza más que nada para evitar hacer if anidados. Por ejemplo, que digas, si i es igual a 1, haces una opción. Pero si i es igual a 2, haces otra opción. Pero si i es igual a 3, haces esta opción. Y los if se vuelven bien feos, se vuelven horribles. Entonces llegas a un punto en el que ves esos if todos feos, anidados, y haces esto. No sé si ustedes logran ver aquí la parte del ID de NetBeans. Me avisan si lo ven. Omitan el código esto. No le van a entender. Pero, por ejemplo, esto es un switch. Este switch se les considera if con opciones. Por ejemplo, si yo no quiero hacer un if donde yo esté preguntando si es igual a este valor, pero si es igual a este valor, pero si es igual a este valor, entonces el switch me sirve. Y de hecho es un simple bloque, ¿sí? Es un simple bloque que lo único que está preguntando es por mediante casos, ¿sí? Que si el valor que yo le estoy dando aquí es igual al valor que yo le estoy dando acá. ¿Sí? Por ejemplo, que la variable origen me traiga número control, vamos a ponerlo así, por ejemplo, entonces el case, sea donde sea, el lugar en donde esté, ¿sí? Va a preguntar, oye, case, este apartado de aquí es igual a lo que yo estoy preguntando al inicio, que en este caso sería número de control. Sí, si es igual, entonces hazte toda la condición que tienes aquí abajo. Y lo terminas rompiendo con un break. ¿Para qué? Para que este case no se salte a hacer todo lo que está aquí. ¿Ok? Nada más que como esto es otra versión de Java, como está usando algo que se les conoce como lambdas, estas lambdas ya no utilizan los famosos break, pero sí se pueden utilizar en otros apartados. ¿Sí? Pero ese es el punto que yo les quería dar. O sea, estos switch solo son condiciones. Son if, manténganlo así, son if, pero más reducidos o como para evitarte hacer estos famosos if anidados. Por ejemplo, que ustedes digan si, por ejemplo, true, o por ejemplo, que tenga yo aquí una entero opción 1, y yo aquí diga si opción es igual a 1, entonces a algo, y haces algo, pero si no, pero sí, opción
es igual a 3, haces algo, y si no, ¿no? Pues lo terminas rematando de esta forma, ¿no? Entonces, te evitas hacer esto, te evitas haciendo esto con un switch donde le pasas el apartado, que en este caso sería la opción, ¿no? Opción. Y debajo de los case, preguntas, oye, uno, sí, está haciendo una opción, rómpelo. Pero si no, case, 2, pero si no, entonces haces otra opción, rómpelo en caso de que sea igual. Si no, else pasaría a ser un default terminado. Y ya está. Vean que esto es un bloque mucho más bonito que este if anidado que tengo yo aquí. Sí, hace una cosa, hace otra cosa, hace otra cosa. Sí, pueden utilizarlo con un switch. Sí, mira, nada más mantente que el switch es una condición, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si yo te puedo preguntar, oye, aquí me estás dando un south donde me digas, hay una pera, tengo un menú, ¿no? Donde me dices, oye, uno es para hacer una inserción. Dos es para actualizar. Tres es para eliminar. Y aquí tú tienes una opción, ¿sí? Una opción en donde yo voy a preguntar, oye, quiero el 2. Ah, ok, entonces se mete al switch y pregunta, ah, bueno, es el 3, quiere eliminar y aquí haces tu acción. Pero ¿qué pasa con esto? Que si tú quieres volver a preguntar, solo esto se va a ejecutar una vez. Entonces aquí tendrías que hacer uso de un for ciclado y meter esto que tú tienes acá. ¿Por qué? Porque una vez que termina tu opción, entonces el ciclo se repite y vuelve a preguntar. Ahora quiero el 1. Ah, ok. Pasa al case 1, hace la acción, termina las llaves, se vuelve a pasar aquí y empieza a repetir, empieza a repetir, y empieza a repetir. Pero pues no estamos pasándole algo como para que se rompa, o sea, simplemente el ciclo se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, pero nunca lo terminas. Ese es el chiste con los ciclos. Ahora sí que con las estructuras cíclicas en el apartado de ciclado. Hay apartados en donde ustedes pueden hacer lógica y por error pueden ciclarlos por error, ¿sí? Y a veces es chistoso porque a veces el único problema que tienen los ciclos al momento de que tú estás corriendo y corriendo y corriendo y empiezas a ciclar, ¿sí? Haces que tu máquina vaya lento por unos segundos, o a veces los programas se te traben. ¿Por qué? Porque hay un proceso ejecutándose en milisegundos, en milisegundos y milisegundos y milisegundos, y llega en un punto en el que inclusive tu computadora se llega a trabar. Y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando están en programación web, cuando están programando, ¿sí? Y que ciclan un for y el navegador se les peta, ¿sí? Y en el caso de esto, pues también, porque pues simplemente estás corriendo procesos en el administrador de tareas y como esto o como su programa es un proceso más y están por detrás forzando a muchas cosas, entonces obviamente su navegador, si es de bajos recursos, puede llegar a un punto en el que se les puede petar, ¿sí? Así que por ese punto, pues sí tengan cuidado, ¿no? Y más en esto. Muchachos, dudas hasta aquí. ¿Algo que quieran comentar o algo que se les haya surgido como ahorita la compañera Sonia?
Bueno, voy a entender eso como que no tuvieron dudas. Bien, voy a hacer un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio. Este, un ejercicio así sencillo con ustedes, ¿sí? Que este caso sería el cero. ¿Se puede declarar variable dentro de la condición for? Sí, sí se puede hacer. Se pueden declarar, ¿sí? Sí se puede. Pero les repito, o sea, va dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Sí, porque van a haber ejercicios en los que tengan que hacer algo dentro del for y a veces quieren resetear la variable. Sí, quieren resetear la variable. A lo mejor ya le agregaste una opción. Ah, ok, cuando regrese, vuelve a declarar. Sí, para que pues ese valor se elimine, ¿no? Pero hay muchas maneras de como que de filtrarlo, ¿no? Pero sí, van a haber problemas en donde dentro de la condición, como es un main más, por así decirlo, hagan ciertas acciones. Pero sí, se puede. Vamos a hacer un programa, que lo voy a llamar 10 y voy a llamarlo como ejemplo ciclos, ejemplo ciclo for, que es un ejercicio pues sencillo, ¿no? Este, y acá, listo. ¿Alguna duda más, chicos, que tengan? No tengan miedo de decirlos. Y quítense esa idea de que pueden haber preguntas que pueden ser tontas. Para ustedes puede ser, no puede ser tonto, pero para los demás no. ¿Sí? Porque a lo mejor tienen esa misma duda, pero por pena no lo preguntan, no lo dicen. Pero cualquier pregunta es válida, chicos. Sí. Bien. Voy a hacer un ciclo for aquí, tal como lo hicimos acá. Empezamos con for, mis paréntesis y mis llaves. Entonces, ¿cuál fue la primera cosa que dijimos que íbamos a agregar primero? Declarar una variable dentro del for. Empezamos con un entero i, que esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Y va a ser menor o igual a 10. ¿Sí? Y más. ¿Okay? Entonces, nuestro ciclo for es simplemente un for o un ciclo que va a estar preguntando a esto, que es una condición, como si fuera un if, si se cumple o no. Si se cumple, entonces pasas a hacer lo que está dentro del for. Si no se cumple, entonces simplemente terminas el ciclo y nada más. Entonces voy a hacer un for que dé números de 1 en 1 hasta el 10, ¿sí? Y que esto me lo imprima en una, en consola, en una sola línea, ¿sí? Vamos a decir system.out.print, ¿sí? Recordemos que cuando haces uso del print, lo que estás haciendo es que este print no tenga saltos de línea, sino simplemente vaya de corrido. Y aquí pongamos y seguido de una concatenación para que haya un espacio entre los numeritos. ¿Sí? Hago clean and build a esto. Y lo corremos. Entonces, si se dan cuenta aquí, ven que empieza. Y es igual a 1. Perfecto. Entonces pregunta, oye,
y es menor o igual a 10, sí, es un número menor a 10. Entonces, a este i, cuando termine la llave, ¿sí? Vas a decirle, ok, incrementalo en 1, ¿sí? Pero este i más no va a pasar a afectar al valor inicial, que en este caso sería 1. Este i más va a pasar a ser 2 cuando termine esta llave. Por lo mientras es 1 y lo imprime. Pasa el 2. Oye, 2 es menor o igual a 10. Sí, entonces incrementale 1. Esto va a verse reflejado cuando haya una iteración más. Es decir, que pasas a terminar esto para que en la siguiente iteración, entonces el valor que sumaste quede activo. ¿Sí? Oye, 2 es menor o igual a 10. Sí, entonces a ese 2 incrementale 1, que en este caso sería 3. Pero pásalo a afectar cuando termines la llave. ¿Sí? Entonces es 2 y en secuencia. Oye, 3 es menor o igual a 10. Sí, sí es menor o igual a 10. Entonces incrementale 1 más al 3 para que sean 4. Entonces imprime el 3. Cuando termina el corchete, entonces se vuelve 4. 4 es menor o igual a 10. Y así sucesivamente hasta que llegue al 10. 10 es menor o igual a 10. No es menor, pero sí es igual. ¿Sí? Entonces a ese 10 incrementale 1 más. Y vas a imprimir a 10 en toda la lista que tengo acá. ¿Sí? Oye, 11 es menor o igual a 10. No es menor, pero tampoco es igual. Entonces es mayor a 10. Entonces el ciclo for se rompe. Por eso es que aquí ya no les imprimió el 11. Porque no cumple con la condición que tenemos acá. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? ¿Los demás? ¿Cómo puedes hacer el for para recorrer un array? No nos saltemos. Ese es el tema final. Ahorita no lo vamos a tocar. ¿Cuál es la diferencia entre un for y un while? ¿Cuál es la diferencia entre un for y un while? Y un while. Ujú. Bien. Vamos a suponer que tú, por ejemplo, eres maestro. Eres maestro de 25 chicos. ¿Ok? Quieres hacer un programa que te ayude a tomar las calificaciones, las sume y les haga un promedio. ¿Ok? El for te va a servir para esto. ¿Por qué? Porque tú ya tienes indicado un número de alumnos. Sabes el valor exacto de lo que vas a hacer. Para eso te sirve el for. El for te sirve porque ya sabes un número exacto de las cosas que vas a hacer. Poniéndote el ejemplo del for. Ves que el for va recorriendo de 1 en 1 hasta un número n. Pero ese número n es el valor que tú ya te sabes. Ah, mi salón tiene 50 alumnos. Ah, bueno, son 50 alumnos a los cuales voy a darles una calificación y voy a obtener yo un promedio. ¿Ok? ¿Cuándo usar un while? Cuando vas a hacer este apartado de los menús y no tienes claro un número exacto de cosas que quieres hacer. Por ejemplo,
quieres hacer un promedio de personas que vas a encuestar para sacarles un promedio de a quienes les gusta, por ejemplo, las matemáticas, a quienes les gusta el español, a quienes les gustan las ciencias básicas. ¿Te sabes el número exacto de esas personas? No. Para eso te serviría el while. El while simplemente es el uso de una acción, ¿sí? El uso de una acción, pero dependiendo a lo que tú quieras darle, ¿sí? Por ejemplo, ok, ya terminé con esas personas, ok, me vas a sacar el número de personas que les gusta esto, porque yo no me la sé. A menos de que quieras hacer un menú. O a menos de que estés leyendo un archivo. Por ejemplo, esto es un archivo, esto es una línea, esto es un mundo, y quieres decir, bueno, que vaya recorriendo de uno en uno hasta que la última línea sea un nulo. Es decir, esta última línea que yo tengo aquí, esta, no tiene un salto de línea, es un nulo. Entonces el while va a decir, bueno, hasta que te topes con un nulo, entonces el ciclo for lo rompes. ¿Cuándo vas a topar un nulo? ¿Cuántas líneas sabes que tienes en el archivo? No lo sabes. Porque puede existir una Biblia en ese archivo, sí, pero no te sabes el número total de esas líneas. Para eso te sirve el while, para hacer ese tipo de acciones. El for te sirve más cuando ya conoces un número exacto, el while no. El while es casi como el do while, la única diferencia es que el do, primero, como lo dice en su nombre, haces primero la acción y después compruebas una reacción, es decir, compruebas una condición que se cumpla para que vuelvas a regresar al do a hacer tu acción otra vez. Pero les digo y repito, el while es como el do while, la única diferencia que con el while, primero preguntas tu condición y después haces la acción, y en el do while haces primero la acción y después preguntas para volver a regresar a hacerte la acción otra vez. Esa es la diferencia entre esos tres ciclos. No sé si los enredé o o les di la respuesta que querían. Pero repito, el for es, tienes un número exacto de cosas que quieres hacer, bueno, te sirve el for. El while, primero quiero preguntar una acción que se cumpla y después hago lo demás. Pero yo no sé qué cosas más quiero hacer, no tengo un número exacto de cosas que se van a realizar. Bueno, entonces hasta que se rompa esa condición es como voy a dejar de usar, ese while, ¿sí? Por ejemplo, como les dije, como del de las líneas de texto, ¿sí? Que lees una, no es nulo, lees otra, lees nulo, lees otra, no es nulo. Y como hay 1235 líneas de texto que hay, entonces cuando llega a la 1236, entonces el archivo se cierra, el ciclo se cierra porque ya no hay más por hacer. Pero no sabes el número exacto de este apartado, más que nada, ¿sí? Y en el caso del do while, como dice la compañera Sonia, el do while, el do es hacer. Haces primero la acción, por ejemplo, do while. Haces una acción primero y después preguntas. Oye, que el usuario aquí dentro del do dijo que quiere seguir con el ciclo. Bueno, entonces la opción, vamos a ponerla así, siempre va a ser verdadero. Entonces opción dijo, ok, sigue en verdadero. Entonces el ciclo regresa al do y vuelve a ejecutarse el menú de nuevo, si es que lo hicieron de esa manera. ¿Cuándo va a dejar de usarse ese do? Cuando la opción cambia a false, entonces esto se rompe.
Pero bueno, aquí preguntó primero y digo, aquí hizo primero y después preguntó. En el caso del while, primero preguntas y si corresponde, entonces haces la acción. Y en el caso del for, es dado un valor que tú tengas menor o igual a n, ¿sí? Como tú ya conoces el número máximo de acciones que quieres hacer, entonces siempre y cuando se cumpla esto. Si se dan cuenta, todos son por condiciones, condiciones, condiciones. ¿Sí? La única diferencia aquí en el for es que va a ir recorriendo de uno en uno hasta que sea mayor al número que tú le asignaste acá, pero les repito, porque ya conoce un número máximo. En el caso del while y del while no. Es como que, ok, yo no sé cuántas personas voy a encuestar hasta que termine con la última persona o hasta que termine mi horario laboral. Entonces ya saco una estadística, por así decirlo. ¿Van a haber ejercicios más complejos usando el while y el do while? Sí. Pero se van a dar cuenta que no van a usar un número máximo de cosas a hacer. Ese proyecto de ejemplo de Java se compartirá. Sí, o inclusive le pueden tomar foto. Y ya ustedes con calma en casa lo hacen. Que de hecho tengo que subirles las clases pasadas. Solo que me puse a editarlas. Por eso no lo subí. Una disculpa por eso. Pero sí, si quieren tómenle foto o yo a ratito que terminemos la clase en Discord, les paso los proyectos que hagamos hasta ahora. Ahora, esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, de hecho, me pueden pasar el Discord. Adrián, no sé si estás aquí o creo que se salió. Ah, 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 ah. No sé si se salió el compañero. Ah, no, aquí está. Si les puedan pasar el Discord, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ok, ya me acordé. Voy a hacer otra aplicación donde di el 011, por ejemplo, ciclar un for. Vamos a ciclarlo. Ejemplo, ciclar un for. Vamos a hacerlo de esta manera. Y yo como lo ciclo. Bueno, hacemos los mismos pasos. For, los dos puntos y comas, y ya está. Y aquí me voy a dedicar a hacer un estado donde ponga, por ejemplo, hola mundo. Y lo voy a correr. ¿Se rompe en algún momento? No, no se va a romper, porque esto es verdadero. Y de hecho, si se dan cuenta, todo lo que está ocupando de memoria. Por ejemplo, este de aquí, que es el del proyecto que tenemos aquí abajo. Y si se dan cuenta, va aumentando. ¿Por qué? Porque está ocupando espacio en memoria. Y aquí yo lo maté.
¿Ven? Si yo, por ejemplo, aquí pongo un entero y que es igual a 1, y que ahí y le diga y sea menor o igual a 1999. Y aquí le diga una i. Ahora les pregunto, ¿cómo puedo yo hacer para que esto incremente? Esta i incremente. Ya se los expliqué hace un rato. Y es que me pusieron atención. Con el i más, exactamente. Entonces, ya sea que yo lo ponga aquí o lo voy a poner acá. I más. Exactamente, también funciona. De hecho, vamos a también ocupar este igual a i más 1, porque no exactamente vamos a utilizar de 1 en 1, a lo mejor de 2 en 2, de 10 en 10, de 50 en 50. O sea, va a depender, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer el ejemplo desde aquí. Y vamos a... No se está ciclando, solamente está esperando a terminar a 999.999, que es casi el millón, que de hecho va en 200. Pero bueno, ya se dieron cuenta del uso del for. Interesante, ¿no? ¿Cuándo van a usar un for? ¿Cuándo van a usar un while? Por ejemplo, el while lo pueden utilizar, por ejemplo, cuando estén metidos en el tema de la base de datos y quieran tenerse todos los datos de una tabla. No saben cuántos datos son. Ahí usan un while. Ahí usan un while. Estas reuniones se dan de sábado a domingo. Normalmente es de 2 a 1, de 1 a 2, de 2 a 2. Pero como yo tengo que salir un poquito antes, de hecho la clase ahorita va a terminar un poquito antes de las 2 horas. De hecho aquí ya terminó. Tardó 1 minuto 35 segundos. Ahora hagan este código en sus máquinas y quiero que me pongan en su chat aquí cuánto tiempo terminó en su máquina de ejecutar este código. Ok, y los domingos siempre va a ser de 2 a 3, de 2 a 4. Hora México. Pero cuando yo no tengo o cuando me sale un asunto que me ocupé, entonces ya yo le comento a Adrián un día antes, sí, un día antes, y ya Adrián les avisa en el grupo. Por ejemplo, como ayer yo le avisé que íbamos a empezar un poquito antes. Sí. Pero el horario fijo de 12 a 2 y de 2 a 4 los domingos. Una consulta en esta sección, ahorita van a explicar lo que es básico de Java. Lo básico para ti, ¿qué es? Ciclos, Sí, 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 uh-huh. sí, 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 sí. Ahora, Ahorita. la sección de programación orientada a objetos, por ejemplo, ¿eso se va a ver? O, Ok, ese apartado de programación orientada a objetos lo van a ver con Adrián. ya. ¿Y se va a ver estructuras de datos? Sí, eso lo voy a impartir yo. Pero Bueno, necesito yo que termine Adrián su curso para yo meterme entonces a ese apartado, para que vayamos así de forma secuencial. ¿Qué pasó? ya. En sí, ¿dónde se podría ver el programa analítico? O no sé qué cositas van a ver.
Cositas, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, me dijiste que vos vas a llevar lo básico, ¿no? Sí, El otro lo básico. compañero va a llevar programación orientada Ah, a ok, objetos. ya te entendí. Mira, Ajá. este, sí, quiere el temario. Sí, ya Sí, entendí. eso. Ajá. Bueno, yo ahorita les hago el temario de lo mío, ¿sí? Ujú. Cuando Adrián diga, voy a impartir el curso de programación orientada a objetos, él les va a dar su temario, ¿sí? Ya, Que ya. espero, que espero esté completo. Y digo espero porque la parte de programación orientada a objetos es como que llevar un poco esa parte estricta de que no les va a enseñar código basura. ¿A qué me refiero con código basura? Que ustedes hagan, por ejemplo, atributos, por ejemplo, private, entero A, y que aquí el chavo les ponga que la declaración de variables se las ponga aquí mismo. No hagan un constructor, por ejemplo, un constructor vacío que no lo utilicen y aquí hagan métodos, por ejemplo, este es mi método, que regrese un vacío y se haga un cochinero. La parte de programación orientada a objetos es más que nada llevar una rutina de qué son atributos, qué son clases, qué son objetos, qué es herencia, qué es implementar interfaces, qué es polimorfismo, qué es la abstracción, ¿sí? Porque al final ven el tema de archivos binarios, archivos no binarios. Archivos no binarios es esto. Por ejemplo, a pesar de que el archivo es un punto Java, no deja de ser un archivo, ¿sí? Es un archivo con texto, solo que nosotros le damos una interpretación, ¿sí? Limpieza, por ejemplo, el proyecto que estaba yo haciendo. Ahorita se los enseño. A limpieza te referís con mantener código limpio, eso, más o Sí, menos. sí. Por ejemplo, Ah, yo aquí. ahora la parte de estándares de programación, por ejemplo, normalmente unas variables, hasta donde tengo entendido, o perdón, los métodos tienen que ser la primera letra minúscula, la segunda letra mayúscula. ¿Eso también se va a ver? El Camel camel case. case, eso. Ajá. Mire, internamente se los estoy enseñando yo. Sí, pero es que ahorita hiciste algo, pero no era técnicamente eso. Por ejemplo, ahí tu clase, ejemplo, ciclo, bueno, sí cumple, ¿no? Pero el método, bueno, no has hecho todavía. Porque no nos hemos metido a funciones. Eso lo voy a ver yo. Ah, ya, Sí, no nos hemos metido a funciones. El camel case, sí. La sí. nomenclatura camello. Ujú. Sí. Esa parte de funciones lo voy a ver yo, pero sin utilizar programación orientada a objetos. Aunque sí lo estamos viendo, pues, pero no lo Entonces estamos sería viendo de. programación estructurada, si harías eso. Ándale, programación estructurada. Sí, porque nada más lo estás viendo en una sola clase, nada más. O sea, no te estás Claro. metiendo otras cosas. Ajá. Sí. Ya después viene programación modular, que ya estarías ahí haciendo funciones y procedimientos. Ándale, que eso, les repito, lo van a ver con Adrián de forma más amplia. Ok. Yo cuando llegue a estructura de datos, voy a enseñarles a hacer uso de librerías. Porque, por ejemplo, yo sí soy mucho de usar librerías mías. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, de MVC extraescolar, que aquí me equivoqué de letra, es una librería hecha por mí. Una librería hecha por mí, ¿sí? Por ejemplo, útil es una librería hecha por mí. Las demás librerías son librerías que yo bajé por aparte como para tratar de ahorrarme tiempo en muchas cosas, ¿sí? Pero
Pero sí vamos a aprender a hacer librerías propias de nosotros para tratar de evitarnos la redundancia de código. ¿Sí? Esa parte de estructura de datos se va a poner buena porque, por ejemplo, cuando hagamos ejemplos, por ejemplo, haciendo uso de pilas, colas, ¿sí? Van a haber clases que vamos a reutilizar y en muchos proyectos, ¿sí? Entonces, para estar evitando el copiar y pegar, el copiar y pegar, el copiar y pegar, pues vamos a utilizar una librería propia. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Esta es una librería que yo hice, ¿sí? Por ejemplo, estos son los famosos. De hecho, él les tiene que explicar qué son los pollos, que son clases que no les va a regresar, no les regresa nada en específico, sino simplemente es el objeto del, del algo que quieren regresar. Por ejemplo, esto de aquí. Esto es un objeto, es un alumno, ¿sí? Y lo único que les va a regresar esto es simplemente lo que está dentro de estos atributos, ¿sí? Nada más. O sea, no les está regresando, oye, quiero que el correo me lo conviertas a esto, oye, quiero que esto me lo conviertas a ingeniería mecatrónica, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas computacionales, ingeniería química. O sea, no estás haciéndole una acción. Simplemente es como que, ok, nada más regrésame qué te da, por ejemplo, el atributo y de alumno, qué es esto, el nombre completo, qué es esto, el sexo, qué es esto, la especialidad, qué es esto, y el correo, qué es esto. Nada más. O sea, no estás haciendo en algo en específico. Cuando estás haciendo algo en específico, ya es algo como esto, que haces una inserción o, por ejemplo, aquí, que obtienes todos los datos de la tabla, por ejemplo, esta, que es, creo que yo aquí le hice, que es este bajo alumno, es un select, que es esto. Aquí yo ya las estoy regresando, pero por ejemplo con lo que es, ¿no? Por ejemplo, mecatrónica, industrial, sistemas computacionales, química, ¿sí? Pero bueno, te digo, esa parte ya se los va a explicar Adrián. Les digo, no quiero meterme a otros temas porque ahorita como la compañera se está confundiendo, ¿sí? Pero les digo, o sea, todo ese lío de programación orientada a objetos se los va a comentar el compañero Adrián. Ya yo cuando terminen de ver ese tema digan, ok, ya entendí, entonces nos metemos a ver estructuras de datos. Y Una ya yo consulta, una dime, consulta en estructuras de datos, dijiste que saber pilas, colas, ¿no es? sí, Ya, pero esas van a ser implementadas desde cero o van a ser las que desde te cero, da no, Java. no, desde cero. Aquí sí voy a Y, forzar y, que eh, las hagan desde cero. ya. Y ahora, en sí dijiste, mi pregunta es, ¿van a ser estructuras de datos lineales o no lineales? ¿O se van a ver las dos? Vamos a ver las dos. Ya, muchas gracias. Sí, vamos a ver las dos. Ya cuando lleguemos al apartado de interfaces gráficas, sí, yo sí les voy a pedir que para este apartado ya vengan, por lo menos, que ya hayan visto programación orientada a objetos. Porque les digo, esta parte de interfaces gráficas, a mí me gusta mucho en maquetarlas. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, estos, a mí me gusta maquetarlos, pero me gusta que el código que les está regresando acá, ¿sí? Sea un código limpio. O sea, es un código que se entienda. Esto yo se los voy a explicar más adelante, ¿sí? Pero repito, o sea, esto pues simplemente estamos usando uso de layouts, que son los grids,
los bordes, los flow, pero les digo, esto yo ya se los voy a enseñar y se los voy a enseñar de las dos formas, desde cero y desde utilizando el asistente de NetBeans. ¿Sí? Y ya al final me metería con ustedes bases de datos, o bien les enseño bases de datos primero y después interfaces gráficas para que podamos ver la conexión de ambos en uno solo. ¿Sí? Pero repito, primero salgamos de esto y ya después lo demás. Nos quedan 15 minutos. Bien, yo creo que por ahora lo dejamos hasta aquí. Mañana vamos a hacer ejercicios de ciclos. Obviamente no los voy a dejar solos. Voy a estar con ustedes ayudándoles a hacer ejercicios desde los más sencillos hasta que vayamos a lo más complejo. ¿Sí? Una vez zafándonos del tema de ciclos, vemos arreglos, que era lo que nos preguntaba el otro compañero, que ahí es donde nos vamos a poner un poquito más pesados. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, con lo del tema del Discord. Déjenme les lance. Miren, este es el del Discord. Sí, ese es el del Discord. Ahí van a encontrarse en el grupo bueno, hay grupos generales. De hecho, ahí está el de Java. Y si se están interesando por ver más lenguajes de programación, porque creo que hay más, por lo que vi. ¿Cómo se llama? Entonces ahí lo ven con el compañero Adrián. Grupo de WhatsApp no tenemos, de hecho solo es por el grupo de Discord. Sí, y ya por ahí les estaré pasando, bueno, les paso el proyecto, los proyectos que hemos visto anteriormente. En el caso de los videos, tengan un poquito de paciencia para terminar de editarlos y ya en el transcurso de la semana ustedes lo ven, por si hay algunas cositas que no entiendan y los puedan repasar. Sí, ya, creo que eso sería todo. ¿Dudas y preguntas, muchachos, antes de irnos? Si no tienen dudas, entonces, bueno, Mañana, ¿a qué hora dijiste que iba mañana a a ser? partir de las 2 de la tarde, hora México, por si están en otro país para que hagan la conversión. Ya. Les dejo mi número de teléfono por si tienen alguna duda o si tienen alguna aclaración, que en caso de que no me llegue a conectar en Discord, porque suele ser ahí un poco inactivo, salvo cuando vaya a subirles algo, les dejo ahí mi número de teléfono, y ya en dado caso de que tengan un enlace o alguna información sobre el lenguaje, se los hago pasar por el Discord también. Pero bueno, les dejo esas dos formas por si tienen alguna forma de comunicarse conmigo o con el compañero Adrián. ¿Sí? Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Igual en la hora México. Sí, de hecho, nada más que me pase el compañero Adrián la grabación, esa grabación se las voy a subir para que lo tengan y ya nada más me esperarían con las grabaciones anteriores.
Sale. Sí, porque estoy desde hace una semana que los voy a subir y los voy a subir, pero por tiempo no las he subido. Sí, de nada. Entonces nos vemos mañana, chicos.